Qué tal, maestras, maestros? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de docencia digital. Bienvenidos al Diplomado de Liderazgo Transformacional. Este es el módulo 2. Es un espacio gratuito, un espacio abierto que tiene la intención de apoyar a muchos docentes que quieren estar empapados sobre este tema de liderazgo, un liderazgo diferente, un liderazgo transformacional. Y a lo largo de este tiempo vamos a estar teniendo invitados de gran renombre, invitados con experiencia en en este tema del liderazgo. El día de hoy vamos a abordar una temática relacionada con el liderazgo con propósito, liderazgo con visión, liderazgo en donde se visualizan resultados, un liderazgo moderno. Y gran parte de esta exposición, bueno, va a tener que ver con eso. El día de hoy tenemos esta temática que se llama Liderazgo con propósito, visión y valores en la práctica educativa. Y bueno, vamos a iniciar formalmente con nuestra acostumbrada introducción, ¿sí? Gracias por estar acá. Bienvenidas y bienvenidos al inicio de una experiencia transformadora. Durante 6 sesiones consecutivas, seremos parte de un espacio único de reflexión, aprendizaje y acción, un diplomado en liderazgo transformacional para la educación del futuro. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, los líderes educativos no solo enfrentan desafíos, los convierten en oportunidades. Aquí hablaremos de innovación, pensamiento crítico, inteligencia emocional, ética, inteligencia artificial y comunidades de aprendizaje. Si eres docente, directivo o formador de formadores, este espacio es para ti. Únete a esta comunidad de líderes que están construyendo desde hoy la escuela que soñamos para el mañana. Esto es Academia de Directores. Somos Docencia Digital. Comenzamos. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente, maestras, maestros, a este espacio, un espacio de crecimiento, un espacio de compartir, un espacio en donde nos encontramos en esta relación horizontal, en este diálogo, en esta construcción conjunta que debemos realizar para poder llevar a cabo esta formación en la que todos tenemos alguna injerencia, en donde todos tenemos algo que aportar. Y pues el día de hoy vamos a abordar, les decía hace un rato, el tema de liderazgo con propósito en el ámbito educativo. Y pretendemos explorar de cómo el propósito, la visión, los valores transforman la gestión educativa, crean comunidades escolares más sólidas, más significativas, y ese es nuestro tema de hoy. Y pues el día de hoy, maestros, maestros, me complace comentarles que tenemos un invitado muy especial, el doctor Gilberto de Jesús Corroferia, y va a estar en la conducción también de este programa el doctor Arturo Castañeda de la Consultoría Conecta. Ahorita vamos a dialogar con ellos, ahorita vamos a estar en esta interacción en donde vamos a aprender juntos. Bueno, me permito presentar a nuestro invitado especial de hoy y de esta manera le damos la bienvenida al doctor Gilberto de Jesús Corroferia. Doctor Gilberto de Jesús Corroferia, doctor en educación, egresado del Centro de Estudios Superiores de Veracruz, con una maestría en Ciencias de la Educación y doblemente licenciado en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Veracruzana y en Educación Preescolar por la Escuela Normal Juan Enríquez. Inició su labor docente como maestro de preescolar en comunidades rurales de difícil acceso, como la Mesa de Calcahualco, enclavada en las altas montañas del estado, junto al pico de Orizaba, luego en Tecomate Chopoco, municipio de Tantoyuca, y posteriormente en Chalchiltepec, en Huatusco. Transitó al nivel primaria en Cosamaloapan y más tarde llegó a San Andrés Tuxtla como maestro, apoyo técnico pedagógico, subdirector y director, siempre en contacto directo con las comunidades, combinando plazas rurales y urbanas. A partir del año 2018, asumió una nueva responsabilidad como titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz. En 2021, fue nombrado director de Educación Normal, desde donde ha liderado una transformación histórica. Hoy
El doctor Corro Feria dirige con orgullo el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, Veracruz, desde donde impulsa la formación de profesionales en las siguientes ingenierías: ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería en agronomía, ingeniería en energías renovables, ingeniería forestal, ingeniería en tecnologías de la información. Desde este espacio, colabora activamente en el Plan México, con una mirada estratégica hacia el polo de desarrollo de Tuxpan, convencido de que la educación tecnológica puede ser la semilla de un nuevo modelo de bienestar y desarrollo regional. El doctor Gilberto Corro es sin duda un líder comprometido con la transformación educativa, un gran maestro, académico de vocación y funcionario con visión. Su visión ha sido clave para integrar la tecnología en el aula. Esto ha preparado a los estudiantes para los desafíos del futuro digital. Bienvenido a este espacio de docencia digital donde se forman líderes transformacionales en beneficio de la educación. Doctor Gilberto de Jesús Corro Feria. Pues bienvenido nuevamente, bueno, y oficialmente, doctor Gilberto Corro. Amigo, este espacio es de diálogo, este espacio es de reflexión, de crecimiento conjunto y te damos la bienvenida a este diplomado de liderazgo transformacional. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gusto saludarlos. Doctor, muchas gracias por la invitación y un gusto poder saludarlos. Tengo la dicha de conocerlo y de no solamente llamarlo doctor, sino amigo. Saludo muy cordialmente a todos los compañeros que están conectados, compañeros maestros. Un abrazo fraterno desde Veracruz, desde el inmenso territorio de México, con sus distintos cibemoles aquí en Veracruz. Comentarles que estamos en un espacio también de momentáneo por cuestión de las inclemencias del tiempo. En algunos lugares del estado tenemos estos motivos. Por consiguiente, también a los que nos escuchan que son del estado, desearles que la transición del clima haya sido no tan complejo para sus familias y para muchos de ustedes. Abrazos fraternos. Buenas noches. Que sí, buenas noches. Sí, justamente la entrada de este fenómeno meteorológico hacia el norte de Veracruz justamente impactó en esa región donde está el tecnológico que actualmente dirige nuestro amigo Gilberto Corro. Y pues tenemos la presencia también del doctor Arturo Castañeda, Castañeda nuevamente, director del Centro de Formación y Capacitación Conecta del estado de Durango. Así que bienvenido, doctor Arturo Castañeda. Creo que hay problemas con el sonido, no escucho, ¿sí? Ok, bueno, pues en espera de que se resuelva, el doctor Arturo Castañeda ya lo presentamos la vez anterior, va a estar coordinando junto con un servidor va a estar también el doctor Eric Fernández Baturino también, que es de la misma consultoría, y vamos a estar en este diálogo, en este crecimiento, en estas sesiones que tienen una peculiaridad pues de cercanía, de diálogo, de construcción, en donde pues nadie puede decirse experto, pero justamente a través de la experiencia que compartimos cada uno de nosotros, pues vamos a ir hablando de este tema. Bueno, el tema de hoy se llama liderazgo con propósito, ¿sí? Y bueno, voy a dar una pequeña introducción al respecto para que sea esto el preámbulo de la charla que vamos a tener, de algunas exposiciones, algunas reflexiones, algunas experiencias que nos va a compartir nuestro invitado de hoy. Y bueno, en primer lugar, respondamos a la pregunta, ¿qué significa liderar con propósito? Bueno, liderar con propósito es importante mencionarlo, enfatizarlo, no es administrar una institución. Es decir, va mucho más allá que eso. Es tener una intencionalidad, tener una visión clara, una visión que trascienda, una visión que inspire. Ese es el tipo de liderazgo que se requiere hoy en las instituciones educativas. No es líder el que tiene un nombramiento, no es líder el que tiene la responsabilidad
de llevar a buen puerto pues una institución, una organización, no. Puede ser líder cualquiera, pero se necesita tener clara esa visión de liderazgo. ¿Sí? Si estableciéramos una diferencia entre lo que es el liderazgo con propósito versus lo que es el liderazgo funcional o tradicional, bueno, podríamos tomar en cuenta que el liderazgo funcional está enfocado en tareas, en números, digamos, ¿sí? En cambio, el liderazgo con propósito va más allá y trata de centrarse en un significado, en encontrarle sentido a lo que se hace, en amar lo que se hace, en comprometerse. El liderazgo funcional por lo regular es a corto plazo. El liderazgo con propósito es una visión a futuro. Es lograr los fines más allá de los límites del tiempo. El liderazgo funcional de alguna forma busca el cumplimiento. En cambio, el liderazgo con propósito busca una transformación. Y esa transformación surge desde la conciencia que implica estar en la función que se desempeña. Es decir, el liderazgo con propósito actúa como una brújula que orienta las decisiones, que orienta las acciones y crea coherencia entre el propio líder, que es congruente entre sus acciones y sus palabras, entre lo que dice y entre lo que se hace. Y el liderazgo con propósito le da significado al trabajo que hacemos cotidianamente, ¿no? Cuando se lidera un proyecto con esa visión, con ese propósito, se tiene claro qué se busca y eso va orientando las decisiones, va orientando las acciones del conjunto de la comunidad, que es el motor clave de esas transformaciones. Los objetivos son compartidos, los objetivos requieren cierto compromiso. Cuando se lidera con propósito, no se busca una recompensa, es decir, la motivación es intrínseca, surge del compromiso auténtico que la persona misma impulsa, que la persona misma comparte, ¿sí? Es decir, no se basa en cumplimiento de normas, se basa en compromiso auténtico. Y obviamente, si hablamos de liderazgo con propósito en educación, pues hablamos de que se forma una cultura, una verdadera cultura escolar propositiva, positiva, proactiva, porque el clima organizacional se transforma, se cohesiona, se fortalecen las relaciones, se crea un sentido de pertenencia y por supuesto se impulsa la innovación, la adaptabilidad frente a los cambios, a los desafíos que tiene la educación actual, que vaya que hoy, con los cambios vertiginosos que se viven en educación, pues estas transformaciones están al día. Estos cambios vertiginosos pues nos están haciendo que repensemos la manera de trabajar. Y finalmente, cierro con lo importante que es tener una visión. Cuando se tiene una visión, se tiene una inspiración, se tiene una imagen del futuro. El tener una visión es aspirar a los fines más elevados de una institución, no en el corto plazo, no en la inmediatez, no, en el mediano y largo plazo. Esa imagen de futuro es lo que nos mantiene en el camino, la que guía nuestros esfuerzos, ¿sí? Entonces la visión no es debe ser una visión inspiradora, una visión a largo plazo, pero ambiciosa, ¿sí? Pero una visión sin acción es una utopía, es un sueño. Una acción, en cambio, que no tiene visión, que no tiene perspectiva, no tiene sentido tampoco, ¿sí? Una visión con acción es la que puede cambiar el mundo. ¿Qué implica tener una visión proactiva, una visión efectiva? Bueno, primero, cuando hablamos ya de plasmarla en un documento para que se conozca, para comprometernos, esa visión se redacta de manera clara, comprensible, se expresa con lenguaje sencillo que toda la gente puede entender. Una visión al mismo tiempo debe ser inspiradora, debe motivar, debe generar entusiasmo, pero también debe ser incluyente, debe representar las aspiraciones de todos los grupos de interés, debe ser alcanzable, ambiciosa pero realista dentro del contexto particular. Pues bueno, más allá pues de hablar de cuestiones que están expresadas en literatura, sí literatura reciente, literatura actual, inclusive mucho que está por hacer, aquí de lo que se trata es de compartir experiencias. Se trata de que de manera concreta podemos hacer algo. Quiero comentarles que conocí al doctor Gilberto de Jesús Corroferia, siendo director de una escuela primaria, ¿sí? Patricio Redondo, ¿sí? Allá en San Andrés Tuxtla.
fuimos a dar un curso, fui a dar un curso allá, invitado por él, y nos pusimos a trabajar debajo de un árbol. Y yo recordaba, les pido que si tienen oportunidad, consulten quién fue Patricio Redondo, cómo llegó a México, qué impulsó Patricio Redondo desde la filosofía Freinet, y que podamos establecer esa congruencia de que les hablo, estar trabajando en ese espacio debajo de un árbol. Y bueno, me pareció que el doctor Gilberto Corro tenía un compromiso con su personal, una cohesión, un humanismo, una unidad, y posteriormente lo nombraron director de la Unidad de Planeación y Control Escolar de la UPESE en la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, una gran responsabilidad. Y desde ahí, de manera tranquila, de manera comprometida, pero con una gran visión, bueno, transforma ese espacio y logra cosas que lo platicamos en alguna ocasión, pues cambiaron el panorama de la propia unidad de planeación. Posteriormente lo nombran director de las escuelas normales del estado de Veracruz, y también desde ese espacio impulsa algunas cuestiones. Tuve oportunidad de ir a dar un curso de tutoría a la escuela normal, que por cierto es egresado de ese lugar de Tlacotalpan, un bellísimo lugar, ¿sí? Y bueno, ahí pudimos estar platicando con los maestros de las escuelas normales del estado. Eh, Luego, terminando esa responsabilidad de las escuelas normales, actualmente el doctor Gilberto Corro se va a un espacio de dirección del Instituto Tecnológico en el norte, de un instituto tecnológico en el norte de Veracruz, ¿sí? Y bueno, la visión ha sido la misma, Gilberto, ha sido una visión proactiva, una visión apegada a la necesidad que sí la gente, pero también muy cercana, muy humana. Quisiera que nos platicaras un poquito de esas experiencias, del aprendizaje que se ha tenido. He leído las reflexiones tan interesantes que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con esta visión. No sé si nos quieras platicar un poquito de esos Muchas, aprendizajes. muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quisiera comentar, comentándoles, compañeros, que primero que nadie debe de quitarnos nuestros sueños, nadie debe de pensar por nosotros y nadie debe de imaginar más allá de lo que nosotros podemos ser y hacer. Eh, Como bien comentó, a nosotros nos tocó ser originarios de la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz. Para quienes no lo conocen, a mí me gusta siempre hacer la presentación de mi pueblo, porque es parte del patrimonio cultural de la humanidad del Estado. Es el único municipio que cuenta con esta representación y se encuentra a las orillas del río Papaloapan. La arquitectura que tiene nuestro municipio es colonial, es un lugar muy hermoso, pero también sí quisiera comentar lo que tenemos muchas necesidades, hay muchas necesidades en el lugar, y esto hace que todos los que vivimos en Tlacotalpan tengamos una particularidad, independientemente de la cultura, de las tradiciones, de toda esa esencia que nos hace ser tlacotalpeños. Sabemos que con poco podemos hacer miles de cosas, y es con respecto a eso, creo que lo que nos lleva a pensar. Por ejemplo, ahí las comidas se hacen con tomate, cebolla y chile, pero todo esto lo transforman en comidas espectaculares, que también tuvimos la oportunidad de ir a comer un arroz a la tumbada, un piripituche tlacotalpeño, que son comidas típicas de allá. Eh, esto es la magia, ¿no? El entender primero que no necesitas tener cosas extraordinarias para hacer cosas que realmente impacten. No necesitas más allá de lo que se tiene a tu alrededor para lograr estos pequeños cambios que transforman nuestra sociedad. Y a partir de ello, pues pudimos estudiar nuestra primaria, preescolar, primaria, secundaria en esta ciudad, y también tuvimos la oportunidad de poder estudiar la normal. Estudiamos ahí la normal, que son mis inicios, es mi base, soy maestro normalista de preescolar,
estando como maestro normalista de preescolar, como bien lo decía en la presentación, me toca recorrer y encontrarme con otra parte de nuestro territorio. Por eso hablaba yo mucho del territorio tan extenso de Veracruz, y ahorita voy a comentar una parte de las políticas públicas con respecto a eso. Me toca estar primero en la mesa de Calcahualco, cerca de las faldas del Pico de Orizaba, temperaturas de -1 grado, y nosotros acostumbrados al calor, pero también en el entendido de que donde hacía falta el maestro, pues ahí teníamos que llegar. Eh, Ahí aprendimos parte de la cultura, de cómo se vive otro México, se vive otra parte del estado de Veracruz con muchas necesidades. Eh, Aprendes a valorar cuando sales de tu casa, entiendes que abrir la llave es una satisfacción, tener la luz es una satisfacción. Pensamos que son parte de los derechos humanos, pero qué complicado es cuando realmente te encuentras con estos lugares y te vuelves, o sea, te das cuenta nuevamente que no todos estamos en las mismas condiciones, que tienes tú que llegar a dar, no solamente a recibir, también tienes que llegar a dar. Y ahí estuvimos una temporada, posteriormente bajo una línea de cambio que se hacía en ese momento, estoy hablando de hace más de 22 años, me hace mi primer movimiento porque alguien peleó mi lugar, o sea, buscó mi lugar. Y esto habla de estos corrimientos que de manera natural se hacen en la Secretaría de Educación. Cuando tú piensas que no puedes estar en un lugar más complicado, siempre existen otros lugares que tienen más complicaciones, otras diferencias, y eso también lo tenemos que entender desde el punto de vista del liderazgo, de la formación, del trabajo educativo. Y en ese movimiento me mandan hasta Tantoyuca, está al extremo, es decir, hasta el norte del estado, pegado a Tampico, para quienes por ahí ocupan la geografía de nuestro país, ya pegado a Tampico. Y ahí me enfrento nuevamente con el nivel de preescolar, con una comunidad que hablaba idioma, y ahí tuvimos también nuevamente que adaptarnos a las circunstancias, un jardín sin techo, sin bancas, sin sillas, la comunidad pues un poquito, aquí decimos escamada, de quienes llegaban, que prácticamente llegaban y se iban inmediatamente. También tuvimos la oportunidad de estar alguna temporada ahí. Ofrecimos trabajar en comunidad, trabajar en equipo con todas las personas que están en la comunidad. Y en ese trabajo en equipo, pues logramos transformar, se gestionó la luz, pudimos hacer que llegara el agua con ayuda de los padres de familia. Esto habla acerca de que solamente cuando las necesidades comprometen, comprometen tu trabajo, tienes que aprender a resolver con lo que se tiene, ¿no? Te conviertes más allá de un maestro en un líder, y trabajas más allá de esa parte administrativa. Estuvimos una temporada ahí, nos hicieron el trabajo con nuestros compañeros, con los supervisores escolares, el aprender de las maestras, te va dando la formación de lo que continúa. O sea, por eso es importante que en cada lugar que tú tomes, que cada espacio que vayas aprendiendo a estar, se te queden, o sea, te van quedando esas pequeñas cosas que se convierten a la larga en grandes cambios. Eh, Viene un tercer movimiento ya por, por quererme acercar hacia la zona centro, porque antes de que se diera ese movimiento ya estaba estudiando yo una maestría, estaba haciendo una maestría. Quiero correlacionar todo lo que comentó de la visión, la misión, la cuestión de la brújula educativa, el liderazgo, con esto que les estoy platicando para que se tenga un fundamento no solamente teórico, pedagógico, sino vivencial de lo que realmente vivimos los maestros. Creo que muchos de los que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando. Para poder llegar a ser director, pues sí tienes que tener el conocimiento de grandes cosas, hasta cómo mover
una silla hasta cómo acomodar una mesa. Todo eso lo aprendes estando en el día a día con las escuelas. Me hacen mi tercer movimiento, me mandan al centro del estado, a Calcahualco, a Huatusco, también rumbo a la sierra. Creo que tuve la fortuna de estar todo el tiempo pegado a los cerros y a las montañas. En ese tercer movimiento viajábamos de la ciudad de Orizaba, de Ciudad Mendoza hasta la comunidad. Viajábamos diario, tomábamos 2, 3 camiones, salíamos a las 4 o 5 de la mañana. Viajaba mi hija conmigo, eso quiero comentarlo, porque pues mi esposa también trabajaba y pues yo tenía esa facilidad de que la niña estuviera en el jardín de niños conmigo. eh, y llegábamos a la institución siempre muy contentos, la verdad, de poder hacer este recorrido, volver a viajar, estar en las camionetitas rurales, esperarlas, saber que a veces no podíamos subir porque se deslavó el cerro, lo que vivimos, ¿no? O sea, lo que vivimos el día a día. Entonces, también en esta parte creo que es importante decirlo. Más allá de las cuestiones de la norma educativa, que como bien sabemos, los únicos facultados en los estados para poder suspender las actividades son la gobernadora del estado y la secretaria de Educación. También es importante considerar que nadie más va a tomar decisiones lógicas más que las que tiene un director de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, háblese de padres de familia, estudiantes, pero sí también tu propia vida. Entonces, en esto la lógica de la toma de decisiones en cuanto al liderazgo y la brújula educativa debe de permear, el tratar de salvaguardar siempre la integridad de todos los que formamos parte. Se hace este movimiento, me da la oportunidad de poder estudiar una maestría en Tehuacán, Puebla, de viajar los sábados en esa gran ruta que es llegar a Tehuacán por las cumbres de Maltrata, en la carretera vieja, que quienes conocen saben que tienen que subir al contrario de cómo van bajando los carros, de cómo van bajando los trailers, porque la vuelta no les da a los trailers. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de estudiar 2 años, aprender también esta parte de lo que muchos en la vida pudieron darnos y agradecidos por eso. Volvemos a un tercer movimiento que bien me lo dijeron. Una vez que tú nos entregues tu título de maestría, nosotros con mucho gusto te vamos a ayudar para que puedas llegar a tu casa. La llegada a la casa es bastante complicado llegar a la ciudad de Tlacotalpan, lo he comentado en otros momentos, puesto que los círculos de temporalidad para poder llegar a tu casa, en este caso a Tlacotalpan, se van cerrando y en cálculos son alrededor de 15 años. Es decir, conforme se vayan dando jubilaciones y se vayan abriendo los espacios, se va dando porque todo se centra en ese espacio por estar la normal. Es decir, todos queremos llegar y estar cerca de la casa, pero esos círculos se van cerrando y más cuando el egreso de nuestros compañeros se va dando y también buscan poder acercarse. Llegamos ya a primaria, ahí nos hacen un movimiento, ya conociendo todo lo que era preescolar, adaptados a las normas educativas, adaptados a los planes y programas. Nos tuvimos que adaptar ahora nuevamente a lo que fue educación primaria, basado en esta oportunidad de poder llegar más cerca de la casa. Estuvimos en la ciudad de Cosamaloapan, en la escuela primaria Manuel Carpio. Estuvimos una temporada ahí, aprendimos mucho, como a mí se me ha dado mucho la facilidad de poder manejar lo que son los medios tecnológicos. Volvemos a lo mismo, a los conceptos claves de los medios tecnológicos, de la computadora. En ese momento estaba el proceso de enciclomedia. Entonces, como se le hacía bien complicado a todos los compañeros, yo, pues joven en ese momento, y pues adaptado a la tecnología actual de ese momento, se me hizo pues no tan complicado, se me hizo un poco más viable poder entrar y empezar a explicar.
nos dieron la oportunidad de formar parte de una temporada como apoyo técnico pedagógico en ese espacio, eh, pero ahí no estuve tanto tiempo, estuve como un año y medio más o menos, porque alguien me buscó para poder hacer una permuta a la ciudad de San Andrés Tuxtla. Ahí San Andrés tiene muchas particularidades, como bien lo comenta, forma parte también de la zona de la región de los Tuxtlas, de la cuestión de la región de los Tuxtlas, también con un verde inimaginable. O sea, nadie se imaginaría, como lo hemos comentado, tener tanto verde. O sea, ves cerros, ves árboles, ves de todo. Y también las características de la zona, zona olmeca, parte de nuestra historia, parte de la función directiva, para entender un poco de en dónde tú estás sentado o qué es lo que quieres. Tienes que aprender a leer la historia de la sociedad en la cual te estás y, eh, siendo parte de ella, ¿no? O sea, volviéndote parte inmersa de ella. Conociendo eso, entiendes, o sea, entiendes por qué por qué se empiezan a mover las cosas de determinada manera tan distinta como tú lo habías venido observando o viendo en distintos lugares. Esta cultura, parte de la cultura, con con su parte de sincretismo, con su parte de su parte tradicional, de su origen, también muy reservada, muy guardada, muy celosa de ellos, muy celosa de sus herencias. Tienes que adaptarte, o sea, tienes que buscar un proceso de adaptación. Llegamos, tratamos de adaptarnos, hay palabras que uno las dice coloquialmente, y en esos lugares tienen otra simbología, tienen otra connotación. Me ocurrieron mil historias que estas no las voy a contar aquí porque tienen otra connotación, pero nos dimos a la tarea de poder llegar, de poder transformar, de poder trabajar, y llegamos a una escuela también con una particularidad, la escuela donde llegué, a la Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Cómo todo esto se va hilando a lo que estamos presentando, de las visiones escolares bien planteadas, de la vinculación y la misión de las necesidades del contexto? Esta escuela, la particularidad que tenía es que era una escuela de niñas, de las pocas que quedaban en nuestro estado. Empieza un proceso de cambio, una lucha interna de cambiar estas escuelas en donde su razón y su origen tenían la formación, sí, de los estudiantes, pero también con muchas particularidades, talleres de corte y confección, vaya, muy marcados con lo que en esos tiempos lo requería la sociedad. Hoy no es de criticar ni de juzgar, hoy es solamente entender que muchas de las cosas en donde tú llegas, tienes que entender la parte del contexto de cómo en su momento estas escuelas cantonales así requerían, así eran formadas, así estaban vinculadas. Una plantilla laboral de prácticamente de 30 maestras, se integraba un maestro, ya después llegó el maestro de primaria, de educación física, perdón, y un intendente, ¿no? Que estaba por ahí también con muchas reservas, con mucha cuestión de ir caminando sobre piso minado por todo lo que tú pudieras gestar, decir, el presentarte con la sociedad, muy marcado hasta el cómo llevas vestido, peinado. De verdad, cuestiones que hoy pudieran ser pues señaladas. En ese momento, a nuestra llegada todavía estaban marcadas. Viene esta transformación con lo que fue educación mixta, un proceso que se fue dando poco a poco de manera paulatina para ir haciendo esa simbiosis entre lo que se tenía ahí, lo que se pretendía lograr con esa institución muy reconocida, siempre ha sido reconocida hasta el día de hoy, muy marcada. Me dan la oportunidad de ser subdirector en esta escuela a través de un proyecto que se ingresó. Participo por ser directivo, en la función directiva, participo con estos nuevos procesos que tuvimos de poder ser directivos. En ese entonces fue donde también tuvimos la oportunidad
de coincidir, de conocernos, de platicar y de entender que más allá de, eh, de estar viendo cómo son los procesos, de estar en una cuestión de una lucha, es la cuestión de la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo, ¿Cómo a través de esta parte de la función que también me tocaba hacer, poder juntar a todos mis compañeros, a muchos de los compañeros de los TUSLET, llegamos a tener un grupo de más de 200 personas sentadas así debajo de ese árbol, en las gradas de la escuela, pero aprendiendo, enseñando, capacitando, para que a nadie nos tocara, ¿no? Para que nadie nos trastocara nuestros derechos, que en ese momento estaban muy marcados, en cuestión de decir, vamos a entrar a las capacitaciones, vamos a lograr que esto que esto pueda tener continuidad, que esto pueda tener un legado no solamente histórico para nosotros, para los Tuzlas, un pueblo de lucha, así como mi pueblo Tlacotalpan, de constante preparación, de formación, de liderazgos y de ideas. Entonces se da la oportunidad de irnos acompañando con diferentes personas que hoy son directivos, supervisores escolares, muchos por esta cuestión del estudio, de seguirse preparando ya con funciones de cargo público, de trabajo reconocido. Me da la oportunidad de formar un liderazgo, de caminar con ese liderazgo pedagógico a través de las distintas instituciones. Empieza a marcarse mi nombre, se empieza a contemplar, hacemos propuestas, estas propuestas llegan a las personas indicadas y ahí es donde nos dan la oportunidad de poder participar. Esa es la fórmula, ¿no? O sea, si tú tienes las ideas, si tú tienes la formación, si tú sabes construir, si tú sabes liderar, pues es momento de proponer, es momento de proponer. Y nosotros lo que hicimos fue a través de todo este recorrido que hemos hecho durante muchos años en el sistema educativo, hicimos propuestas y esas propuestas nos dieron la oportunidad de poder ser titulares de la unidad de planeación, que, que como dato curioso, maestros, compañeros, directivos, para poder salir de dudas de dónde toca o corresponde hacer cada, cada función o cada gestión en la función directiva o en la función pública, es necesario conocer nuestro organigrama, es necesario conocer nuestras normas, es necesario conocer a qué ley corresponde servir, dar, hacer, porque luego muchas veces pues quieren decirnos cosas que no corresponden, quieren manifestarnos cosas que van más allá de lo que marca la norma. Y alguien decía, si no te quieres meter, como, como una recomendación que en su momento me hicieron, si no te quieres meter en problemas, corro, si no te quieres ir más allá de lo que marca, apégate a la norma, busca la norma, ve cómo es la norma. Y si tienes una propuesta, convierta en la política pública. Si tienes una propuesta viable que realmente pueda ser necesaria, conviértela en política pública, pues como muchas cosas que se han podido realizar. Estando en la función de la unidad de planeación, tuvimos la oportunidad de poder proponer, de poder hacer, de poder desarrollar, pero solamente bajo un pensamiento y bajo esta pequeña carrera que hemos hecho durante un tiempo en lo educativo, es nunca dejar de pensar como maestro. Nunca debes de dejar de pensar como maestro, como el maestro frente a grupo, de todo aquello que te ponen a hacer. Realmente cuando me invitan a formar parte de la unidad de planeación, eh, tenía yo una somera idea de lo que tenía que hacer, de lo que podía llegar a hacer, pero ya estando allá y darte cuenta de que puedes quitar el mundo de cuestiones burocráticas, de cuestiones que realmente son numeralia y le sirven no a la institución, sino a otras instituciones, te aplicas sobre ello
le das para adelante y dices, a ver, todo lo que es una cuestión de numeralia para tal secretaría, que lo hagan ellos. Todo lo que es documentación, que nada más ponen a trabajar a los maestros sin una razón funcional, eh, que ya no se entregue, o sea, de manera como lo estaban pidiendo, gastando documentación, gastando papel, quitando los tiempos necesarios, y va otra cuestión inmersa en esto mismo. Eh, Creo que lo que a mí me funcionó también, para poder llegar y lograr y hacer las cosas es primero saber, sentirme pleno y completo conmigo mismo. Hablamos de los valores personales y colectivos. Con en esta parte tienes que sentirte bien contigo mismo, o sea, con lo que estás haciendo. Y a partir de lo que tú hagas y, y consideres bajo este impacto social que es lo que está bien hecho, continúa con tus procesos, continúa con tus trabajos y brinda lo mejor que se puede dar. Dígame si me estoy extendiendo porque yo hablo mucho también, ¿eh? Hablo muchísimo. ¿Muy bien? No, no, adelante. La idea aquí nada más es ir aterrizando, ir viendo cuál es el propósito inclusive de estas reflexiones. Me parece muy interesante. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿cómo se constituye una visión de liderazgo con propósito? Pues aquí la respuesta está clara, es decir, te lo da la propia historia de vida, te lo da ese compromiso con tu gente, te lo da el no olvidar el origen, ¿sí? El pensar justamente cómo te hubiera gustado que fueran las personas que tienen a su cargo las políticas públicas. Me parece muy interesante esa parte y justamente es de lo que se trata. Es decir, tenemos que darle a esa visión de liderazgo un sentido humano, un sentido realista. Y este sentido, bueno, ¿quién mejor que para darla que un líder propositivo, un líder con propósito como es Gilberto Corro, sí, que viene pues desde el origen, pues desde la zona rural, desde las comunidades donde la naturaleza es agreste, bella, sí, pero también de difícil acceso, sí, y me parece muy interesante esa reflexión que acabas de hacer. ¿Quieres que las cosas se hagan bien? No dejes de pensar como maestro, no dejes de pensar en el origen, en la fuente de todo esto, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy interesante, sí. Igual, no sé, doctor Arturo Castañeda, si quisieras aportarle un poco a esta misma parte para hacer esto un poquito de interacción, de construcción social. Sí, buenas noches para todos. Un saludo para el doctor Gilberto hasta Veracruz. Un abrazo desde la ciudad de Durango, capital. Acá nos está lloviendo, ya tenemos por ahí varios días, como dicen por ahí, metidos en agua, gracias a Dios. Y pues me parece muy valioso lo que nos está compartiendo precisamente, que desde la experiencia, ¿verdad? Y desde la práctica es como esa forma pues de liderar es algo importante para poder, lo que hemos comentado desde la sesión anterior, pues ir transformando, ¿verdad? El llegar a una comunidad y poder reconocer, ¿verdad? Lo que tenemos, lo valioso que tenemos en ese espacio, los elementos que tenemos pues en ese contexto, desde el capital humano, ¿verdad? Desde la materia prima con los compañeros docentes, las habilidades, ¿verdad? Reconocer para qué somos buenos, en qué área tenemos mayor capacidad. Y pues eso habla de ir haciendo este reconocimiento, ¿verdad? De lo que podemos hacer con lo que tenemos, pero no solamente quedarnos ahí, sino buscar transformar, ¿verdad? Hacer cosas diferentes, ¿verdad? Que el tema que nos ocupa pues tiene que ver con este de liderar con propósito, y yo lo llamaría o lo redondearía en hacer un impacto, ¿verdad? Causar impacto, porque es muy fácil cuando en cualquier grupo, ¿verdad? En cualquier oficina, en cualquier escuela, en cualquier comunidad, hay jefes o hay líderes que pasan o pasamos desapercibidos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente porque no hubo un impacto, no logró hacer un gancho, ¿verdad? Un punto de referencia. Y lo vemos al lado contrario, cuando llega alguien que logra hacer más allá
¿verdad? Más allá de lo que se solicita, más allá de lo que solamente se está solicitando, sí, pues esa persona impacta, ¿verdad? Y dice, no, oiga, pues nos acordamos de un director que estuvo aquí hace muchos años, ¿verdad? Que mire, aquí nos organizaba y invitaba aquí a la comunidad a que hubiera actividades y los muchachos venían a la escuela, o sea, esa referencia tan simple que a veces reconocemos en la comunidad, pues marca, ¿verdad? Porque precisamente de eso se busca, que impactar positivamente. Y creo que lo que nos está narrando aquí el doctor Gilberto, pues precisamente habla de cómo en cada punto, en cada momento, a través de esta carrera que creo que todos nos fuimos identificando y yo me fui, me acordé, por ejemplo, de cuando me fui a mi primera escuela a la comunidad rural, ¿verdad? Y cómo era la interacción y luego cómo poco a poco, pues, se va uno acercando, ¿verdad? Pues, hasta donde es uno, hasta la ciudad. Y esta experiencia pues nos sirve bastante, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que nos va enganchando y sobre todo pues esta parte importante que comentaba aquí el doctor Jesús sobre cómo hacer esta visión, ¿verdad? Esta idea en la que todos podamos colaborar, que tiene que ver pues con la vinculación, ¿verdad? ¿Qué queremos como equipo, ¿verdad? ¿Qué queremos, cómo queremos que sean las relaciones incluso entre los compañeros, ¿verdad? Que nos andemos matando, que nos andaremos agarrando con la chancla, con el bat, con el gis, con el borrador, pero también cómo nos vamos a relacionar también con los padres de familia, cómo queremos que los padres de familia nos vean, nos identifiquen. El director tiene que pensar que es un referente para sus maestros, ¿verdad? Y creo que desde algún punto también, pues lo vemos, ¿verdad? Esa personalidad que cada uno tenemos se ve impactada, se ve reflejada en su escuela, en su grupo, ¿verdad? Hay maestros que son muy organizados y se nota, ¿verdad? También se nota con sus padres de familia hasta en las actividades, cuando hay actividades de la comunidad, pues se ve que los padres bien organizados, porque el maestro es muy organizado, porque el maestro es muy activo también. Cuando no el maestro es diferente, pues también cada uno le va imprimiendo esa tinta, ¿no? Y entonces, pues es importante tener esta imagen de qué queremos lograr, cómo queremos que nos vean y sobre todo, pues siempre la pregunta, ¿verdad? Cuestionarnos, ¿por qué estamos haciendo esto, no? Hay escuelas que pues seguimos haciendo la formación como cuando estábamos nosotros chiquitos, ¿verdad? Y pues la hacemos porque pues así la traemos, así la vimos y así la conocimos y no nos cuestionamos, oigan, pues mejor vamos a poner algo aquí más activo, ¿verdad? De modo que pues hasta se nos agite aquí el pecho, ¿verdad? Sudemos un poquito y los niños, los alumnos, pues se oxigene un poquito, de modo que entremos frescos, ¿verdad? Dispuestos pues a la actividad, como dice el doctor, siempre una actividad de preparación para el aprendizaje. Eso es importante, ¿verdad? Dejar de hacer siempre las cuestiones, las actividades pues porque así las vimos, porque así las conocemos y no nos cuestionamos, ¿no? Entonces, creo que este tema de liderazgo con propósito tiene que ver precisamente con esta parte, ¿no? De tener una visión clara de qué es lo que estoy haciendo, para qué estoy haciendo esta acción. Y creo que el ejemplo del doctor Gilberto, pues también es un claro ejemplo de que cuando pensamos distinto, cuando cuestionamos, cuando nos relacionamos, cuando nos vinculamos, se va destacando, ¿no? Entonces, me parece también un trayecto de vida muy interesante, doctor Gilberto, que nos va compartiendo, porque, pues, al igual que muchos, pues, comenzamos como maestros rurales y algunos continuamos, otros, pues, vamos buscando otras opciones, pero siempre con el afán de impactar positivamente y generar un cambio, ¿verdad? En nuestras comunidades, doctor Jesús. Sí, gracias, doctor Arturo Castañeda. Pues miren, quisiera que en la siguiente parte nos enfocáramos en la esencia, es decir, el doctor Gilberto de Jesús Corro, ya escucharon, ha estado en comunidades rurales, en preescolar, en primaria, en la sierra, en la costa.
ha ocupado cargos de alta dirección en la UPS, que es la Unidad de Planeación y Control Escolar de Veracruz, director de normales, actualmente director del Instituto Tecnológico, pero debe haber una esencia, debe haber un hilo se le da continuidad, porque yo estoy seguro, porque nos ha pasado a muchos de nosotros, que nos dan una responsabilidad en la que no tenemos ni idea de qué se trata, de cómo se maneja, y vamos aprendiendo sobre la marcha, pero en eso hay una esencia, ¿sí? Una esencia que tiene que ver con el liderazgo justamente, con esa visión, con esa misión. Y bueno, quisiera que nos pusiéramos a pensar en eso para reflexionar en lo que les comparto una noticia a quienes están aquí conectados de nuestros posgrados. Están aquí conectados, doctor Gilberto, alumnos de la maestría, del doctorado, estudian acá con nosotros. Y quiero comentarles que en el mes de julio, a partir de mañana, vamos a iniciar con la modalidad de masterclass. Es decir, el día de mañana va a estar con nosotros la doctora Cecilia Frontera. Ella es rectora de la Northern International University, con sede en Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? El día miércoles va a estar con nosotros el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, el doctor David Mendoza Armas. Y el día jueves va a ser el maestro Jorge Enrique Hernández. Él acaba de terminar su gestión como secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Ellos nos van a impartir algunas masterclass en donde nos vamos a reunir. Todos los que tomen clase los días martes, bueno, van a estar con la doctora Ceci Frontera. Todos los que tomen clase los días miércoles con el doctor David Mendoza Armas, y el jueves con el maestro Jorge Enrique Hernández. No es limitativo. Si toman clase el martes y quieren estar miércoles y jueves, pueden estar el martes, pueden estar todas las clases, todas las masterclass. La idea es que expertos en algunas temáticas con gran experiencia nos compartan también esa experiencia que tienen y aprender de ellos en esta formación de posgrado, ¿sí? Ya platicaremos igual, doctor Arturo Castañeda, las masterclass que podemos también ofrecer los días sábados, con la maestría en liderazgo transformacional y la maestría en pedagogía y gestión que también lleva a cabo esto. Bueno, como preámbulo de lo que sigue, igual, bueno, quiero comentarles que en el mes de julio, perdón, empezamos un nuevo grupo de doctorado en desarrollo de competencias educativas, y en el mes de agosto empezamos con 2 maestrías. Una es maestría en educación con énfasis en liderazgo transformacional, y otra es una maestría en pedagogía y gestión. ¿Sí? Entonces, bienvenidos. Esas maestrías se terminan en 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses. Sí, es una maestría muy, muy interesante, y la estamos haciendo a la fecha, estamos haciendo sabatina. Bueno, continuando con la temática, quisiera, bueno, ya tocamos algo de la visión de un líder, dar el preámbulo de la siguiente participación a través de reflexionar sobre lo que es la misión. La misión, lo que le da sentido a una escuela, a una organización, ¿sí? La visión, ya vimos, representa el camino hacia dónde vamos. Y la misión tiene que ver con quiénes somos, con qué hacemos, para quién estamos trabajando, ¿sí? Cuando redactamos la visión, hay todo un curso, toda una capacitación de cómo redactar la visión, cómo redactar la misión. Bueno, la misión nos da a conocer el propósito de la institución. Hace la distinción entre lo que hacemos, que nos distingue de otros, y obviamente refleja las necesidades del entorno, del lugar donde está enclavada esa organización, y esa misión es la que orienta lo que vamos haciendo cada día, ¿no? Cuando hablamos de la misión en la fase de redacción, pues hablamos de una misión que debe ser inclusiva, que incorpore a todos los que formamos parte de esa tarea, tanto docentes, alumnos, familias, autoridades, y debe tener cierta relevancia, ¿no? Y culmino con la parte de los valores que guían la acción, ¿sí? Valores como el respeto, como la colaboración actualmente, como la equidad, como la innovación, deben ser vividos, deben ser modelados desde quien ejerce liderazgo. Debe integrar estos valores a cada decisión, a cada aspecto de la gestión, ¿sí? Desde las políticas educativas, desde las políticas públicas hasta las interacciones cotidianas que le dan este valor, ¿no? Entonces, justamente con esa visión, con esa misión,
con esos valores de que hablamos en el liderazgo con propósito, bueno, vamos a pasar a una ronda de reflexiones finales, de proposiciones finales. ¿Qué es lo que hace que un líder sea propositivo, que un líder tenga visión, que un líder tenga valores? ¿Cuáles son esos valores intrínsecos? ¿Cuál es esa línea, esas cuestiones esenciales, doctor Gilberto Corro, que forman un líder, que hacen que a pesar de que llega uno a un encargo en donde no sepas ni por dónde empezar, vas encontrando el camino y vas visualizando de manera increíble qué es lo que se puede hacer desde ese espacio? Adelante. Muchas gracias. Pues vuelvo a unir parte de la vida cotidiana con lo que se pide, con parte de las reflexiones. Hace un rato escribía yo una anécdota de mi hijo, de Deret, es el más pequeño. Tengo tres hijos, una niña de 22 años, uno de 17, el otro de 11 años. Hace 4 años me tocó llevármelo también a, a la oficina, y estuvo todo el día en la oficina, y llegaba y entraban los compañeros, entraban las personas, pues las atendíamos, platicábamos, reflexionábamos, guiábamos, marcábamos, qué es lo que tiene que tener un líder, todo lo que podíamos hacer. Eh, regresando, regresando ya a casa, ya por la tarde, pues ya mi niño de escasa edad en ese momento, 7 años, le preguntaba a mamá, dice, bueno, Derek, eh, ¿qué fue lo que hizo tu papá en la oficina? Dice, te voy a decir, mamá, dice, pero no le digas, dice, se la pasó platicando, no hizo nada, dice, solamente se la pasó platicando, dice, jamás agarró su libro ni su cuaderno, dice, pero no le vayas a decir. Entonces, bajo esta idea, a veces eh, pensamos que la cuestión del liderazgo va más enfocado a hacer actividades que quisiéramos que se vieran, quisiéramos que estuvieran directamente ligadas con ir haciendo presencia física, cuando realmente muchas de nuestras acciones o mucho de nuestro trabajo va más allá de lo que es estar físicamente, sino de manera a veces hasta omnipresente, ¿no? Que aunque tú no estés, tu grupo, tu equipo de trabajo pueda continuar realizando las labores con este engranaje de lo que a cada uno nos corresponde. Esta es la función de cómo yo he logrado conformar equipos, identificar en esos equipos lo que cada quien puede hacer, y tratar, se escucha mal, pero tratar de explotar todas sus potencialidades de lo que pueden realizar para que esto se pueda transformar en acciones. Voy a continuar con lo que estaba yo platicando para poder concluir la idea del proceso enfocado con estos últimos puntos que se están solicitando. Bueno, esos últimos puntos que se comentaron. Eh, Nos toca estar en la unidad de planeación. Yo creo que si lo llevara a una idea de un cuerpo, en ella predominan la parte del pensamiento, de las ideas, de lo que se va a generar y de cómo se va a ejecutar, en una función pública. Nos toca generar en esta misma el planteamiento de poder cambiar procesos, procesos físicos a procesos electrónicos, a procesos de más agilidad, de mayor veracidad, de pronta respuesta a las necesidades que hoy se están dando. Un ejemplo de ellos, nos tocó liderar los procesos de titulación electrónica aquí en Veracruz. Nos tocó realizar un proyecto llamado MIET, para poder dar solución en ese entonces a la cuestión del COVID, que lo que requerían era el menor contacto posible, y se genera esta plataforma para poder ayudar a las personas a que pudieran descargar sus boletas. Yo sé que hubo muchísimas personas que no lo pudieron hacer
más en los medios más alejados, pero también teníamos que ir descubriendo qué podemos hacer. O sea, no los podemos dejar, no podemos dejar de decir que se cumplió completamente. Al contrario, hay acciones y momentos en la cuestión de liderazgo eh, que tienes que hacer las cosas, tienes que tomar las decisiones para visibilizar aquellas acciones que no están contempladas dentro de tu guión. Hablaba yo acerca de conocer los indicadores. Es muy importante que vayamos enfocados hacia lo que queremos, hacia cómo lograrlo, hacia cómo desarrollarlo. Y bajo esta idea de conocimiento de los indicadores, pues pudimos apoyar también a la cuestión en ese entonces de la presentación de todas las propuestas que hacen los secretarios ante la comparecencia de los diputados para decir cómo va su trabajo, cómo lo están desarrollando, qué es lo que van a desarrollar, el cómo se plantea un plan sectorial educativo para poder transformar parte del estado de Veracruz, en nuestro caso, identificar estas necesidades, escuchar, ir escuchando a todas las voces que son necesarias, no como parte de querer cumplir con un proceso, pero sí como parte de saber que si tú no escuchas, si tú no planteas, si tú no haces estas colaboraciones o estas mesas de trabajo, jamás se va a legitimar un trabajo continuo de desarrollo y de constancia de las personas que están a tu alrededor. Entonces, todo esto se transforma eh, primero en una satisfacción personal, y si alguien más llega a entender hacia dónde tú quieres llegar, hacia dónde tienes pensado poder trabajar, se convierten en reconocimientos. O sea, si hay un reconocimiento, tanto es así que a través de este trabajo y de las plataformas que se hicieron, el único reconocimiento que se entrega por parte del Congreso Federal, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, fue hacia el trabajo que realizamos nosotros en la cuestión de estas plataformas. Ya así, después de concluir mi proceso en la unidad de planeación, como bien lo comentan, me dieron la oportunidad de estar en la Dirección de Educación Normal, que también yo me siento muy satisfecho, muy contento de haber podido servir, de haber podido entender, de entrar al origen, en las entrañas del conocimiento, de saber cómo se gesta desde las normales el proceso educativo, de tratar de transformar aquellas ideas que también muchas veces se convierten en investigaciones, de tratar también de ir trabajando con nuestros investigadores, de entenderlos, de poder llevar esto hacia congresos. Nos tocó organizar distintos congresos, desde el Congreso Nacional de Investigación de Escuelas Normales hasta un congreso cultural, artístico, con el apoyo de la función pública federal para marcar toda esta parte cultural, de tradiciones históricas de los diferentes estados de la República a través de las normales. Nos tocó empezar a trabajar eso que se está realizando también en educación básica, en concordancia con las políticas públicas nacionales, es decir, las actividades de desarrollo y diseño curricular, el codiseño de las normales, que fue un trabajo muy extenso. Al final es escuchar a nuestras comunidades, y eso queda por entendido, que realmente se escuchen, que realmente se plasme, pero que nuestras comunidades lo que vayan a realizar realmente se pueda cumplir, que realmente lo que se vaya a proyectar sirva a la función de la sociedad, que no se quede solo un, como algo académico, porque también existe esa parte de lo académico que va más allá de la propuesta, que también hay que comentarlo. Toda esa parte debe de ser funcional. O sea, al final todo lo que hagamos debe de servir, debe de entrar bajo el conocimiento, más allá del ego, de un ego, decir, yo lo hice, es decir, eh,
lo que yo hice tiene funcionalidad, lo que yo hice va a transformar, lo que yo hice va a comunicar. Y eso se convierte en un legado. Al final es el legado educativo de lo que tú vas dejando, de lo que tú vas transformando, de lo que tú vas queriendo que se escriba, o sea, como parte de tu trascendencia de vida. Terminamos, hoy termino precisamente en los tecnológicos. Quiero también dejar parte de un trabajo de este proyecto que se ha encaminado y que me han podido apoyar para poder realizarlo. Quiero continuar. Hoy lo comentaba, bueno, hoy lo comentaba en la presentación acerca de lo que va a ser los polos de desarrollo. Me toca estar cerca de un polo de desarrollo en Tuxpan. Ya sé lo que quiero, ya sé cómo lo voy a lograr, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé qué puertas tengo que tocar, sé que debo de contar con las voluntades políticas, con las voluntades políticas. Y eso no se logra si no tienes esta oportunidad de poder tener los 5 o 10 minutos necesarios con las personas requeridas e importantes que te puedan escuchar. Y en esos 5 o 10 minutos hacer todo el planteamiento. Tu numeralia educativa, a cuántos va a impactar, a cuántos va a servir, qué es lo que vas a requerir para lograrlo, todo lo que va a ser funcional para la nación, cómo va a servir todo esto para el trabajo del desarrollo de nuestro país, que es lo que queremos, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es que sea funcional, que vaya más allá de la dirección de la escuela, sino de la verdadera democracia participativa, de esa democracia de cambiar, de cambiar la mentalidad, de poder mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes ya con un trabajo, con trabajos que se van a poder generar desde la función, eh, generando estas ideas, ¿no? O sea, pidiendo que realmente las cosas se logren, se den. Yo no quiero terminar sin decir un pensamiento que realmente muchas veces es criticado, es muy criticado eh, cuando termino en un lugar, sé que puedo recibir la gratitud o sé que puedo bien recibir el señalamiento y el escarnio, pero no dejo de ser yo, no dejo de transformar, no dejo de pensar en el bien general, en el bien de toda la comunidad, no en un bien común. Y así lo he manejado, así lo creo, ¿no? O sea, a mí, denme la oportunidad de trabajar. Una vez que hagamos equipos, que podamos identificar lo que cada quien sabe hacer, identificar sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas, eh, sabremos dónde ubicarlos. Y a partir de que podamos ubicarlos, hay algo que se empieza a relacionar que es que ellos mismos, las mismas personas, cuando se sienten libres, capaces de poder hacer las cosas, generan, más allá de lo que tú te puedas imaginar, empiezan a generar, a generar, a generar, a generar, a generar, a generar. Y cuando tú terminas tu proceso o tu encargo en el lugar que te asignaron, eh, se pueden dar cuenta de muchas cosas. Pero primero, el entender que fueron capaces de hacer las cosas, que fueron capaces de poder proponer, de poder eh, llevar liderazgos desde lo que a cada quien le corresponde. Esos son los grandes equipos. A partir de ahí, las personas se vuelven, te entienden, ¿no? Que cuando tú te vas, señalan, es lo que les digo, señalan y muchas veces dicen, pues es que me explotaste, corro, ¿no? Y realmente así es, o sea, realmente explotas todas sus capacidades y sus habilidades, pero cuando se dan cuenta todo lo que dejas en ellos, que es, los vuelves necesarios en los equipos, los vuelves en algunos casos indispensables. Y cuando se da la necesidad y la cuestión de ser indispensables, te vuelves cotizable. Y cuando te vuelves cotizable, muchas puertas se abren, muchas puertas se abren. Entonces, compañeros, directores,
creo que es parte de lo que a mí me ha tocado hacer. También entender que la función, la dirección y el liderazgo, más allá del compromiso, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad la tenemos que hacer parte de de lo que nosotros podemos comprometernos, de lo que podemos realizar, no abusar de esas funciones, porque cuando abusas, pues tampoco no se genera una buena química con tus equipos de trabajo, pero cuando se les da la pauta a poder trabajar, a poder tener libertad, a poder generar, y todo eso que se genere, o sea, reconocérselo a las personas que lo están haciendo, todos crecemos. Y eso a mí me ha ocurrido mucho con todos mis equipos que he tenido la oportunidad de trabajar desde las escuelas primarias hasta la función pública. Hoy en día muchos de mis compañeros tienen las funciones que corresponden de acuerdo a lo que saben hacer y en muchos casos más allá de lo que hoy somos. Y eso nos da mucho gusto el generar nuevos liderazgos con los compañeros que han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros. Sí, ayudarlos a crecer creo que es lo más reconfortante, lo más estimulante y la mayor recompensa de un verdadero líder, ¿no? Justamente los posgrados que tenemos, constantemente le estamos repitiendo a los quienes están estudiando maestría, quienes están estudiando doctorado, es que tú tienes que pensar no en función del cargo que estás desempeñando hoy, que es una parte del camino de aprendizaje que vamos teniendo, ¿no? Yo estoy seguro que entre quienes están actualmente estudiando una maestría y un doctorado, pues hay líderes que van a ocupar cargos importantes en las dependencias de gobierno y qué mejor que tener esa preparación. Por eso tratamos de ofrecer estos trayectos, tratamos de darles estas oportunidades de crecimiento. Terminamos un congreso de prospectiva en educación en Puerto Vallarta recientemente y la visión fue esa, es decir, cómo viene el futuro, hay que estar preparados. Vamos a iniciar posgrados ya en el mes de julio, iniciamos un doctorado, en el mes de agosto iniciamos una maestría, pero quienes no se han incorporado, bueno, sepan que esta es la línea, que esta es la visión que tenemos, ¿sí? Tratar de formar personas para un sistema educativo, para una vida personal en primer lugar, pero al servicio de un sistema educativo que tenemos que transformar, que debemos impulsar a partir de una visión que vamos formando por medio de la experiencia de quienes están con nosotros, como en este caso el doctor Gilberto Corro, que hemos estado alternando con el doctor Arturo Castañeda, que es quien dirige la institución que da respaldo a la maestría, que es el Centro de Formación y Capacitación Conecta en el estado de Durango. Entonces, tenemos igualmente, quiero aprovechar para repetir esta invitación. Maestros, tenemos esta semana ya 3 grandes invitados en los posgrados, ¿sí? La doctora Ceci Fronteras de Argentina, experta en inteligencia artificial, experta en neurociencias. El doctor David Mendoza Armas, rector de la Universidad Virtual de Michoacán, experto en ambientes híbridos de aprendizaje. El maestro Jorge Enrique Hernández, un líder carismático que como secretario de Educación hizo grandes cosas en el Estado y nos va a compartir también parte de esa experiencia. Entonces, invitarlos a nuestro doctorado, invitarlos a nuestras maestrías. Doctorado empezamos ya en el mes de julio, que empieza mañana el mes. El doctorado empezamos el día 10 y las maestrías que les vamos a empezar a mediados del mes de agosto, ¿sí? Entonces, esa es la idea que queremos formar y esto parte del compromiso de darle a nuestro país, a nuestro entorno, a nuestras escuelas, a nuestras instituciones, personas bien preparadas, comprometidas, con sentido humano, con la preparación sólida que nos permita emprender esa transformación. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, no sé qué pasó con el reloj, pero voló. Pero los invito a leer los comentarios en el chat. Paralelamente a la exposición de la charla que teníamos, hay reflexiones bien interesantes en el chat de aquí de Zoom, ¿sí? Donde estamos reflexionando sobre lo que es un líder, haciendo preguntas inclusive de cómo podemos hacer, cómo que podemos crear ese liderazgo con un sistema anquilosado de normas. En fin, creo que todo esto nos va a dar para seguir platicando. Ojalá y podamos tener la oportunidad de seguir charlando, doctor Gilberto Corro, doctor Arturo Castañeda. Y bueno, pues nos queda tiempo solamente para un mensaje final de ambos. Empezamos ahora por el doctor Castañeda y
cerramos con el doctor Gilberto Corro. Muchas gracias. Pues sí, lo que hemos venido comentando, siempre desde la función de liderazgo tenemos que buscar que quienes están a nuestro alrededor, pues seamos mejores personas, mejores profesionales, ¿verdad? Porque eso pues siempre va a lograr, primero, pues que tengamos una mejor condición, un mejor ambiente de trabajo, y por supuesto, pues nos va a llevar a tener mejores resultados. Con el tema de la visión, pues tiene que ser una visión compartida, ¿no? En la que busquemos cómo queremos que nos vean, lo hemos platicado también hace ratito, y pues agradecer la invitación. Nos vemos la próxima semana, insistiendo y platicando, ¿verdad? De eso se trata pues también la parte de los posgrados, en las que estamos pensando no en lo que hacemos hoy, sino en lo que vamos a hacer mañana y en lo que va a pasar en educación en tiempos futuros. Siempre preparándonos y como lo que decimos con los directores, ¿verdad? O con los líderes, siempre tener un paso adelante. Buenas noches para todos. Les enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Gracias. Doctor Corro, finalmente. Pues muy agradecido por la invitación que nos hicieron. De verdad, amigo, reconozco mucho tu trabajo, tu liderazgo, el gran compromiso con la educación en nuestra nación. Desearle a todos mis compañeros directivos, maestros, que lo que venga a futuro sea pensado siempre con los pies en la tierra, que lo que nosotros logremos desarrollar vaya encaminado hacia el servicio y hacia la transformación de lo que queremos en nuestro entorno. Les mando un cordial abrazo y muy contento por haber estado participando. Disculpen si hablé mucho, pero es mi ser. Un abrazo fraterno No, para claro. todos. Claro, y hay mucho, mucho que compartir. Muchas gracias, doctor Gilberto Corro. Y pues gracias a nuestros asesores de posgrado, a quienes nos siguen cotidianamente. Gracias, doctor Efraín Montellano, doctor Imelda, maestro Josué Cuauhtémoc, que también desde las Chuapas en Veracruz, que nos está acompañando cada sesión. No ha faltado el maestro Víctor, el maestro Ramsés, a la maestra Shenia Caro, también desde Yucatán. Claudia Julieta Villagrande, ya de Jalapa. Pues muchas gracias, igualmente gracias a la maestra Elena Balcázar, directora que está aquí también siempre presente apoyando las transmisiones de Ciencia Digital. Gracias, maestra Vianey Rodríguez también desde Durango, maestra doctora Olga Alicia Enríquez Guerrero también, maestra María del Carmen Guevara, en fin, bueno, todos los que nos han acompañado. Maestra Rosa Torres, qué gusto verla desde la Autónoma de Nayarit, nuevamente por este espacio. Bien, pues nos vemos, maestras, maestros, hasta el próximo lunes, donde vamos a abordar el tema de liderazgo empático, comunicación eficaz. Esos van a ser igualmente nuestros temas de la próxima semana. Saludos, maestra Marta, Patricia Pérez, Jiménez también, hasta San Luis de la Paz. Hasta pronto, nos vemos. Bonita noche. Bye.